y en el Facebook en vivo se transmite este programa hacia el interior de su casa. En esta noche vamos a hablar un tema que es el problema, uno de los problemas que estamos viendo frecuentemente ahorita en los niños, que son los problemas de tos, gripe, fiebre y que tiene que ver con algunas infecciones. Vamos a tocar este tema, así que si usted tiene un niño en su casa, ponga atención al tema de esta noche que tiene que ver con afección de enfermedades en las vías respiratorias de los niños. De eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a esperar que nos pongan ahí la primera imagen para ir avanzando con el tema de esta noche. Si usted tiene un niño que tiene gripe, que tiene tos, le está dando fiebre y le duele el oído, tiene mucha secreción nasal, el tema tiene que ver con esto de las infecciones respiratorias altas y enfocado sobre todo a los niños, pero también pueden haber adultos afectados por esta enfermedad. Entonces el tema de esta noche es infecciones respiratorias altas, enfocado a los niños. Vamos a hablar de las principales, de las más comunes, porque de algunas de ellas ya hemos hablado en programas anteriores. Entonces el tema de hoy tiene que ver con infecciones respiratorias altas. La vía respiratoria se puede dividir de acuerdo a su localización en el aparato respiratorio superior, o sea, alto, y aparato respiratorio inferior o bajo. De esta noche hablaremos de las infecciones que afectan las vías respiratorias altas. ¿Cuáles son las vías respiratorias altas? Pues nariz, oído, garganta y laringe. Esas son las vías respiratorias altas. De las infecciones en la nariz, en los oídos, en la garganta y en la laringe es lo que hablaremos en esta noche, porque está enfocado a las vías respiratorias altas, a las infecciones que afectan las vías respiratorias altas en esta noche. Pongamos la siguiente imagen para hablar de esto, lo que son las infecciones respiratorias altas. ¿Qué son infecciones respiratorias altas? Como su nombre lo indica, es la inflamación de la mucosa respiratoria alta que va desde la nariz hasta la laringe. Esa es la vía respiratoria alta, para que usted tenga una mejor idea de que cuando hablamos de vías respiratorias altas, los médicos nos referimos a todo lo que va desde la nariz hasta la laringe. Entonces, aquella infección que afecta a esa vía respiratoria alta, que va desde la nariz hasta la laringe, es lo que compete a las infecciones respiratorias altas. Una de las causas más frecuentes de patología infecciosa aguda, y que en este tiempo, como lo vamos a ver más adelante, se pone muy de moda las infecciones respiratorias altas. Es motivo habitual de consulta, y las características, por ejemplo, escuche usted que su niño le da gripe o infección respiratoria, ya sea de la nariz, de la garganta, repetición. Las madres nos preguntan siempre por qué se me enferma seguido el niño. Entonces, escuche, y si está con el televisor, lo que está hacia abajo, la característica fisiológica del niño y su inmadurez inmunitaria, junto con la rápida respuesta inflamatoria del tejido linfático, van a facilitar la aparición de infecciones respiratorias. Entonces los niños tienen esas 3 o 4 condiciones o características que los hacen bien propensos a las infecciones respiratorias altas. La fisiología del niño, la inmadurez inmunitaria, o sea, la inmadurez de su sistema de defensa, la rápida respuesta inflamatoria de los tejidos linfáticos favorecen la aparición de infecciones respiratorias frecuentes en los niños. Esas características que la tienen los niños los hacen que sean muy propensos a tener infecciones respiratorias. Entonces ahí está la respuesta para muchas madres que nos dicen por qué el niño se enferma muy seguido, pero es por la característica fisiológica del niño, la inmadurez del sistema inmunitario, o sea, de sus defensas, y la rápida respuesta inflamatoria que presenta el tejido. Esas condiciones hacen que el niño
sea más propenso a tener infecciones respiratorias, sobre todo en este caso que estamos hablando de las infecciones respiratorias altas. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente imagen, las infecciones de las vías respiratorias altas es el tema de esta noche. Su incidencia aumenta en las épocas de más frío. Ahorita, en este momento, estamos entrando en la etapa ya fría, ya terminó la lluvia, pero empieza a ser ya frío. Si usted se levanta 3, 4, 5 de la mañana, va a ver todo nublado, con neblina, va a haber blanco el firmamento. Entonces, en esta época de frío es cuando aumentan los casos de las infecciones respiratorias altas. Las infecciones respiratorias altas suelen afectar diversos territorios anatómicos al mismo tiempo. Y el diagnóstico se realiza casi siempre clínicamente. Cuando tenemos al niño ahí en la clínica, preguntamos a la mamá los síntomas y revisamos. Ahí clínicamente podemos diagnosticar la gran parte de estas infecciones respiratorias altas. La edad de máxima incidencia corresponde al periodo entre los 2 y 6 años. En ese periodo es donde los niños tienden a enfermarse mucho más, entre los 2 a los 6 años. Contribuye también habitual la hipertrofia en grado variable de las amígdalas y de las adenoides. Muchos de los cuadros infecciosos van a estar originados por virus. Muchas veces estas infecciones de las vías respiratorias altas son producidas por virus. Pongamos la siguiente. Vamos a hablar ya en específico de algunas de las infecciones respiratorias altas, porque como les mencioné al inicio, en el pasado hemos hablado ya de algunas de ellas. Vamos a hablar de la nasofaringitis. ¿Qué es la nasofaringitis? La nasofaringitis es lo que usted comúnmente conoce como la gripe, el catarro o la coriza. Se llama nasofaringitis porque se inflama la nariz y la faringe. Esa puede tener algunas complicaciones en niños, sobre todo infecciones en el oído como la otitis o en los senos paranasales como la sinusitis. Y afecta a cualquier grupo de edad, pero se puede ver en niños pequeños. La nasofaringitis ya es una infección de la vía respiratoria alta. El contagio de la nasofaringitis se produce por vía aérea o por contacto directo con secreciones infectadas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si hay una persona adulta que tiene gripe, tiene tos, tiene mucha secreción por la nariz y a través del estornudo o de la tos se expelen gotitas y usted o el niño inhala esas gotitas, entonces por ahí se enferma el niño. Por eso se llama que el contagio es por vía aérea. Los virus o las bacterias entran por la nariz por medio de secreciones infectadas de otras personas. Así que si usted tiene gripe y tiene niños pequeños, trate de no estornudar o toser frente a ellos y lávese las manos con agua y jabón cuando se limpie su nariz, porque el contagio de la gran mayoría de estas infecciones respiratorias altas que les vamos a hablar es por la vía aérea, el contacto con secreciones de personas infectadas. La nasofaringitis, el pico de máxima incidencia es en los meses más fríos del año y hay una incidencia bien alta donde hay aglomeración de niños, por ejemplo en las escuelas, en las guarderías, en los kinderes, etc. Y también a veces está relacionado con problemas de mala nutrición. Si el niño no está muy bien nutrido, tiene mala nutrición, no tendrá buena defensa. Entonces esos factores, la época fría, donde hay muchos niños y la mala nutrición favorecen la propagación más rápida de las infecciones respiratorias por vía aérea, en este caso de lo que es esa que está en la pantalla que le he mencionado, la nasofaringitis. Pongamos la siguiente. Hablando siempre de lo que es la nasofaringitis,
La etiología, o sea, cuáles son las causas. Las causas pueden ser virus o bacterias. Dentro de los virus hay muchos: el virus de la influenza, el virus, los enterovirus, los rinovirus o coronavirus. Esos virus pueden producir la nasofaringitis, o sea, la inflamación de la nariz y la faringe. Y las bacterias también pueden producir la infección a nivel de esas vías de forma secundaria, como algunas bacterias, el estreptococo, el estafilococo y el estreptococo pneumonia, o la neisseria también, o el micoplasma. Entonces, la nasofaringitis puede ser bacterial o viral. El médico es el que, de acuerdo a la evaluación, dirá si la infección que tiene el niño en la nariz y la garganta es viral o es bacteriana. Ahí las mencionamos para que usted sepa que ambos grupos de gérmenes, tanto los virus como las bacterias, pueden causar infección en la nariz y en la faringe. En este caso, lo que es la nasofaringitis. Pongamos la siguiente. Siempre hablando de esto, lo que es la nasofaringitis, en cuanto a la clínica, qué es lo que el niño va a tener, es común en los lactantes. Va el niño a tener fiebre, va a estar irritable, va a tener obstrucción nasal. Las madres nos dicen tiene tapada la nariz, va a tener entonces el niño fiebre, va a tener obstrucción nasal y algunas veces va a tener trastornos con la alimentación. El niño no quiere comer, le dificulta el sueño, y van a tener otros síntomas los niños digestivos como vómitos o diarrea. Cuando el niño tiene una infección en la nariz y la garganta, o en ambos, que es la nasofaringitis, aparte de la fiebre, de la obstrucción nasal, el niño puede tener otros síntomas como lo que es vómitos y diarrea. En los niños mayores, tras un periodo de 24 a 48 horas de que se infecta, recuerde que la infección la va a adquirir por vía aérea de otras personas que están enfermas. Entonces, una vez que entra por la nariz, la garganta, el virus o la bacteria, en las 24 a 48 horas el niño va a aparecer con los siguientes síntomas. En los niños mayores, rinorrea, que es mucosidad por la nariz, obstrucción nasal, va a tener molestias en la faringe. El niño dice que le molesta la garganta, estornudos, y va a tener los ojos muy rojos, se llama hiperemia conjuntival, y mucho lagrimeo. También el niño puede tener en ocasiones dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto cuando hay infección en la nariz y en la garganta. El 50% de los pacientes puede tener fiebre o febrícula. Febrícula es una fiebre no muy elevada. Puede tener escalofríos y dolor en los músculos. A eso se le llama mialgia. Entonces, todos esos síntomas, signos, acompañan a un niño que tiene nasofaringitis. Recuerde que se transmiten todas estas infecciones respiratorias altas por la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? Que los virus o las bacterias que están causando la infección en una persona las expele a través de la nariz, con la mucosidad, a través de los estornudos o a través de la tos. Entonces viajan las gotitas por vía aérea y alguien la inhala con el aire y entran a la nariz o a la garganta, ahí producen las infecciones. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente, el tratamiento de la nasofaringitis va a depender de la causa. Si es una causa viral, es un virus que no afecta mucho, solo se le dan analgésicos al niño y bastante líquido. Puede darle cualquiera de los analgésicos que están ahí, preferiblemente recetado por un médico, porque como usted ve ahí, los analgésicos de los dos que están ahí más comunes que usamos se recetan por kilo de peso en los niños, no es a la zumba marumba como dicen popularmente. Entonces el tratamiento va a ser sintomático, se van a utilizar analgésicos o medicamentos para el malestar, y también dele líquidos abundantes. Pongamos la siguiente.
Eso es en cuanto a la nasofaringitis. Hay otra infección respiratoria alta que puede afectar a los niños que se llama adenoiditis. La adenoides son unas glándulas que están por arriba de las amígdalas. Entonces, cuando las adenoides se inflaman, se llama adenoiditis. Es otra infección respiratoria alta. Y las infecciones repetidas de la rinofaringe, o sea, la nariz y la faringe, da lugar a una hipertrofia, o sea, un crecimiento del tejido adenoideo, que es máximo entre los 4 y 6 años de edad. O sea, usted tiene un niño entre 4 a 6 años que se le enferma frecuentemente de gripe, de tos o la garganta. Este niño, las adenoides, que son las glándulas que están arriba de las amígdalas, se inflama, eso se le llama hipertrofia. Entonces puede tener problemas de adenoiditis. La hipertrofia, o sea, el agrandamiento de esa glándula que se llama adenoides, se da durante las infecciones y suele recuperar su tamaño al resolverse la infección, pero en algunos niños esa hipertrofia, o sea, esa inflamación tiende a ser crónica. Entonces hay que tener cuidado cuando su niño se enferma muy seguido de infección en la nariz o la garganta, para que no se vaya a complicar con esto de la adenoiditis. En la imagen de la izquierda de un niño, usted ve una zona roja, ahí están las adenoides, son arriba de las amígdalas, están inflamadas. Entonces, las bacterias también pueden causar infección de las adenoides y pueden ser unas que se llama Streptococcus del grupo A, otras la Moraxella y el Haemophilus influenza. Entonces, las infecciones de estas bacterias recurrentes o seguidas pueden causar hipertrofia de las adenoides y por lo tanto una adenoiditis. Pongamos la siguiente. Esa ya es otra infección respiratoria alta. Recuerda que hablábamos de la nasofaringitis primero. Ahora vamos a hablar de la adenoiditis, otra infección respiratoria alta en los niños. ¿Cómo se manifiesta la adenoiditis o cuáles son los síntomas? Una, rinorrea purulenta. Rinorrea purulenta quiere decir expulsión de moco purulento o de pus, moco con pus por la nariz. Puede tener fiebre el niño, puede tener dolor de oídos o puede tener incluso supuración por los oídos. Y como consecuencia del moco infectado que baja por la faringe, puede aparecer mal aliento, tos irritativa y tos productiva. Todos esos síntomas a veces van relacionados con la adenoiditis. El diagnóstico se realiza, puede realizarse con una radiografía de cráneo o con la exploración que hace cuando evaluamos al niño, pero si el niño ha tenido infecciones frecuentes de la vía respiratoria alta, la nariz, la garganta o ambos, puede complicarse con una adenoiditis y los síntomas de la adenoiditis es rinorrea purulenta, secreción purulenta por la nariz, fiebre, puede tener dolor de oído, puede tener supuración por el oído y puede también tener otros síntomas asociados como la halitosis, que es el mal aliento, la tos irritativa o tos productiva. Estos son algunos síntomas, signos relacionados con la adenoiditis. Pongamos la siguiente. En la siguiente, la adenoiditis, ¿cuál es el tratamiento de la adenoiditis? Las medidas de limpieza de la vía respiratoria es bien importante. Las medidas de limpieza de la nariz y la garganta. A veces se le indican lavados nasales al niño con el objetivo de arrastrar el moco acumulado y debe mantener bien limpia la nariz. El tratamiento es con antibióticos. Y en caso de que los antibióticos, la limpieza, los medicamentos no mejoren y las adenoides, que son esas glándulas que están por encima de las amígdalas, persistan, entonces el niño se le tiene que hacer una adenoidectomía, que es la extracción quirúrgica de las adenoides. Casi siempre los niños que tienen este problema de adenoiditis
tienen problemas de amigdalitis. Entonces, en ocasiones, cuando las infecciones son de las dos muy frecuentes, el niño tiene que hacerle una operación. Si es de las adenoides, se llama adenoidectomía. ¿Cuándo? Cuando existe una obstrucción severa. Hay niños que roncan demasiado en la noche, o la nariz, tienen que dormir con la boca abierta porque la tienen muy tapada, entonces hay una obstrucción de la vía aérea severa. Ahí el niño a veces lo tienen que operar. Si tiene problemas de apnea obstructiva del sueño, entonces también lo tienen que operar. O sea, hay niños que pareciera como que se van a asfixiar están durmiendo, eso se llama apnea, dejan de respirar por ratos. Y también cuando hay deformaciones odontológicas, hay niños que por problemas de la adenoides pueden tener deformidad en los dientes. Estas son algunas indicaciones cuando el niño tiene que operar las adenoides. Cuando existe una obstrucción severa, cuando hay dificultad de la respiración nasal, cuando se produce el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, o cuando el niño empieza a tener deformidades a nivel de los dientes. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente imagen, hablando siempre de las infecciones respiratorias de la vía alta, tenemos la de las más comunes, que es la faringoamigdalitis. Esta es una infección de las más frecuentes de la vía respiratoria alta, la amigdalitis o la faringoamigdalitis. En la amigdalitis o en la faringoamigdalitis, ¿qué es lo que pasa? La incidencia es muy elevada en la población infantil, sobre todo en los niños preescolares y escolares. La inflamación de las membranas de la orofaringe y las amígdalas palatinas generalmente tienen un curso benigno. O sea, el niño se enferma a repetición por esta infección, pero no trasciende a más, es algo benigno. Entonces, o sea que no se vuelve canceroso esas infecciones, a eso nos referimos con cuando algo es benigno. En esa imagen de la derecha, ahí usted va a poder ver dónde está señalado cuando un niño tiene una amígdala con infección. Esas cositas blancas son las amígdalas que están con secreción y están inflamadas. Entonces la garganta está inflamada, está roja y el drenaje linfático se ha obstruido, entonces la amígdala tiende a tener un color blanquecino. Ahí como está señalada en esa imagen, si no está viendo usted a través de la televisión. Entonces, cuando hay infección de la faringe y las amígdalas, a eso le llamamos faringoamigdalitis. Es la infección respiratoria alta más común que vemos en los niños, la amigdalitis o la faringoamigdalitis. Es bien común en niños preescolares y escolares. Pongamos la siguiente. ¿Cuál es la causa de la faringoamigdalitis? Esta puede ser producida también por virus y por bacterias. En niños menores de 3 años, los virus son los más frecuentes. Ya en los niños grandecitos de edad escolar, las bacterias son las que más producen infección de las amígdalas y la faringe. Y es una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A. También los adolescentes pueden tener infecciones por una bacteria que se llama Mycoplasma pneumoniae. Entonces, las faringoamigdalitis es frecuente en los niños preescolares y escolares, puede ser causada tanto por virus como por bacterias, y en niños o adolescentes puede ser causada por bacterias como la Mycoplasma. Pongamos la siguiente. Estamos hablando de siempre la faringoamigdalitis. Con esta llevamos 3 infecciones respiratorias altas. La primera que hablábamos de la adenoiditis, la rinofaringitis, ahorita estamos hablando de la faringoamigdalitis. Entonces los virus pueden ser varios, está el virus de la parainfluenza, el virus adenovirus. La mayor viremia se produce entre el 3er y 7º día de la infección.
y su desaparición se relaciona con la aparición de anticuerpos séricos. La incidencia es mayor al final del invierno y en la primavera en los países que hay otras estaciones, pero al igual que las otras, la faringoamigdalitis se ve más frecuente en las épocas del invierno o cuando hay mucho frío. Son infecciones agudas autolimitadas, la faringoamigdalitis. Las bacterias que pueden producir la faringoamigdalitis tenemos el estreptococo y con mayor frecuencia en los meses del invierno, y el mecanismo de transmisión es de persona a persona a través de gotitas que le llaman gotitas de Fluget. Entonces siempre recordarle y tener cuidado, si usted es una madre o un padre de familia, tiene niños pequeños y usted anda con gripe, con tos o con infección en la garganta, no vaya a toser, a escupir o a estornudar en frente de los niños o de personas mayores, ya que a través de esas gotitas que usted expele al toser o al estornudar, ahí van los virus o las bacterias, el niño las inhala, van a través del aire, eso usted no lo ve, y al inhalarlas le llegan a la nariz, a la garganta, a los oídos o a la faringe, es cuando causan las infecciones. Pongamos la siguiente. En la siguiente, ¿qué es lo que va a tener de signos y síntomas una persona, en este caso un niño, cuando tiene faringoamigdalitis? La duración puede ir de 4 a 10 días. La infección por alguna bacteria que se llama estreptococo siempre va a ir acompañada de fiebre, odinofagia, que es dolor al tragar, dolor de cabeza, malestar general, el niño puede tener dolor abdominal. En algunas ocasiones vamos a ver unas pizquitas rojitas que llaman petequias en el velo del paladar, y en algunas ocasiones exudados en placas en las amígdalas, como vimos anteriormente. Se ven al revisar la garganta del niño, vamos a ver unos exudados blancos. Y el niño pequeño pues puede tener un poco de fiebre, falta de apetito, eso se llama anorexia. El niño se encuentra irritable, o sea que está bien llorón, un poquito de secreción nasal, y en algunas ocasiones puede ir acompañado de rinorrea purulenta, o sea, moco con pus. Esos son algunos signos y síntomas de un niño, de una persona cuando tiene faringoamigdalitis. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, ahí tenemos un dibujo de lo que es la vía aérea, la nariz, la garganta, y por ahí entran los virus y las bacterias, como está señalada con esas flechas blancas. Vienen del exterior hacia el interior por el aire, esa gotita, el niño la inhala, y ya sea los virus o las bacterias pues entran por ahí, por la nariz o la garganta, y pueden llegar a las amígdalas cuando van a producir la amigdalitis, pueden llegar a la adenoides, la adenoiditis, a la faringe, van a producir la faringitis, a la nariz, la rinitis o la rinofaringitis, y dependiendo donde lleguen, así va a ser el lugar donde causen la infección. Lo importante es que usted sepa que todas estas infecciones se adquieren por la vía aérea, a través de las gotitas de las personas que andan con tos o con gripe, y al estornudar o toser, en las gotitas se transportan por el aire, llegan a través de la nariz o la garganta a diferentes lugares donde causan las infecciones. Pongamos la siguiente. En la siguiente, ahí en esa imagen de abajo así vemos a los niños o a los pacientes cuando tienen una faringoamigdalitis bien fuerte. Mire cómo se ven las amígdalas que ya están pegadas y con un montón de secreción blanca que es pus. Así se ven las amígdalas cuando hay una infección o una faringoamigdalitis bien fuerte. Las manifestaciones clínicas van a depender de acuerdo si es un virus o una bacteria la que produce el problema. Y algunas veces pues se puede detectar con solo revisarle la garganta a los pacientes, y si es necesario
queremos saber más, puedes tomar un cultivo de esa secreción. Pero pongamos la siguiente, casi todas estas infecciones de la vía respiratoria alta, con el examen que hacemos, el revisar la nariz, la garganta, los oídos o la faringe, la laringe, podemos diagnosticarla. Pongamos la siguiente. En cuanto al tratamiento, pues la faringoamigdalitis se trata con antibióticos. Hay una infinidad de antibióticos que es el médico el que va a decidir cuál va a usar. Pongamos la siguiente. La faringoamigdalitis es con antibióticos que se trata. Pongamos la siguiente. Esa nada más es un cuadro para tener referencia que hay varios antibióticos y es el médico el que va a decidir cuál es el que le va a indicar al niño. Otra infección de la vía respiratoria alta en los niños que puede dar en adultos es la sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Ahí en ese dibujo de la derecha tenemos ¿qué son los senos? Los senos son unas cavidades que están alrededor de la nariz y hacia la frente. Son cavidades que nos sirven para amortiguar la voz, de defensa, y se llaman senos. Hay senos frontales, hay senos hemodales, etc. Entonces, cuando esas cavidades que se ven ahí de color rojo o como unas conchitas, o se llaman senos paranasales. Cuando hay infección, inflamación, es cuando hablamos de sinusitis. Entonces, la sinusitis es la inflamación del revestimiento mucoso de uno o más de esos senos paranasales que les he mencionado. Y con frecuencia se produce la sinusitis como consecuencia de una infección de las vías respiratorias superiores. La mayoría se originan cuando hay infecciones por virus a repetición. Entonces, si usted le da gripe seguido o tiene infecciones de la nariz a repetición, puede complicarse con una sinusitis. Pongamos la siguiente, hablando siempre de la sinusitis. ¿Cuál es la etiología, la causa de la sinusitis? Igual que las otras, puede ser de origen viral o de origen bacteriano. Cuando hablamos de virus y bacterias, son gérmenes que producen infecciones. De esos gérmenes pueden ser virus o bacterias. Ahí están enumerados algunas bacterias y algunos virus. Lo importante es que usted sepa que la sinusitis es una infección de los senos paranasales que causan inflamación. Y esa infección puede ser causada o por virus o por bacterias. Pongamos la siguiente. En la siguiente, ¿cuál es la fisiopatología o por qué, cómo se produce la sinusitis? El drenaje adecuado a través de los senos, si no hay un drenaje adecuado, hay obstrucción de ese drenaje. Como se ve ahí, ese color amarillo es que hay moco ahí acumulado que no se drenó por medio de la nariz. Entonces, esa acumulación y esa producción de moco en forma excesiva es lo que hace que se produzca la sinusitis. Durante las infecciones virales se origina una inflamación de la mucosa, hay un ascenso en la producción de moco, hay dificultad para que este moco se expulse y eso facilita la invasión de bacterias también en los senos paranasales y eso es lo que causa la sinusitis. Entonces hay que tener cuidado si a usted le da gripe muy frecuente y se automedica porque esa gripe le puede complicar con una sinusitis. Pongamos la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener un niño o una persona cuando tiene sinusitis? Los síntomas mayores pueden incluir rinorrea purulenta, o sea, secreción purulenta o de pus por la nariz. Puede tener tos persistente, puede tener síntomas menores como dolor de cabeza, fiebre y respiración maloliente. Hay personas o niños que tienen un mal olor por la nariz y es que a veces tienen sinusitis o tienen infección de las amígdalas o tienen infección de las adenoides. Hay que tener en cuenta eso. Los niños, la sinusitis suele presentarse bajo la forma como una gripe y
de mayor duración que lo habitual. Entonces a veces el niño tiene una gripe que le dura más de lo normal y la mamá la maneja o cree que es gripe y al final puede ser una sinusitis, hay que tener cuidado. Y en los niños lo más frecuente es la secreción purulenta o de pus por la nariz, tos y respiración maloliente. Entonces tenga cuidado si su niño tiene una secreción por la nariz como pus, tiene tos y tiene al respirar mal olor, puede ser síntomas de una sinusitis, hay que tenerlo en cuenta en niños. Pongamos la siguiente. El diagnóstico de la sinusitis lo vamos a hacer con los síntomas que hemos mencionado. Y si estos síntomas como la secreción parecida a un catarro persiste por más de 10 días, vamos a pensar en una sinusitis. Si hay obstrucción de la nariz permanente y si hay molestias que continúan en la garganta, el goteo mucopurulento en la pared posterior de la faringe y si hay fiebre o no asociada. Entonces hay que tener en cuenta que no toda secreción por la nariz es gripe, ¿verdad? Puede ser una sinusitis a veces. Pongamos la siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones de una sinusitis que no se diagnostica o no se trata? Puede ser una infección orbitaria que es alrededor del ojo, una infección que produce una inflamación alrededor del ojo y se origina por diseminación bacteriana de los senos a las venas que entran ahí al área frontoetmoidal. También puede ser otra complicación la osteomielitis. Son complicaciones de la sinusitis cuando no se diagnostica o no se trata adecuadamente. Hay que tener cuidado. No toda secreción de la nariz, tapazón es gripe. Muchas veces la secreción de la nariz y tapazón de la nariz en niños puede ser sinusitis. Entonces un niño no tratado, no diagnosticado con sinusitis puede tener complicaciones. Una es la celulitis orbitaria. La celulitis es una inflamación con infección alrededor del ojo. Puede tener una complicación que se llama osteomielitis, que es una infección en los huesos que están cerca de la nariz, el seno, el hueso maxilar o el hueso frontal. Entonces, la infección de los senos paranasales puede llegar al hueso. Es otra complicación la osteomielitis de la sinusitis. Y pueden haber complicaciones también dentro del cráneo. Pueden haber abscesos, meningitis, encefalitis, producto de una sinusitis no tratada o no diagnosticada. Y el tratamiento casi siempre es con antibióticos. Entonces hay 3 complicaciones de la sinusitis. Es la celulitis orbitaria, la osteomielitis o la encefalitis o la meningitis. Pongamos la siguiente. En la siguiente, eso es para un cuadro en donde se hace referencia a los tratamientos. Casi siempre el tratamiento es con antibiótico. Los antibióticos hay de muchas categorías, de diferentes clases. El médico es el que va a indicar qué antibiótico es el que más le conviene de recetarle a su niño o a la persona con sinusitis, con amigdalitis, otitis, adenoiditis, nasofaringitis, etc. Y él va a determinar qué antibiótico, la dosis y el tiempo de duración. Unos pueden ir desde 3, 7, 8 hasta 10 días. Pongamos la siguiente. Bien, volvamos hacia acá entonces. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche de las infecciones respiratorias altas. Hablábamos que la vía respiratoria la podemos dividir en superior o alta o en inferior o baja. La vía respiratoria superior es la nariz, la garganta, los oídos y la laringe. Y la vía respiratoria inferior son los bronquios y los pulmones. Entonces, en este caso hablamos de infecciones respiratorias altas, las que están arriba. Y recuerde que la mayoría de estas infecciones, como hemos hablado, se adquieren porque otra persona ha estado enferma con el mismo problema. Entonces, a través de las gotas que inhalamos por el aire de una persona que anda con gripe o con infección y está tosiendo o estornudando, por ahí
se adquieren los virus y las bacterias. Entonces, si usted es una persona que anda enferma, tiene gripe, tiene tos, trate de no estornudar o de no toser enfrente de las demás personas, sobre todo a los niños, porque los va a infectar. Use algo para limpiarse, lávese bien las manos, porque hay muchas personas que tienen tendencia a tocarse la nariz o limpiarse la nariz con los dedos y solo se limpian en la ropa. No, lo que es mejor es lavarse las manos con agua y jabón cuando usted ande con gripe y de no toser frente a las demás personas. Entonces, esas son algunas medidas preventivas para evitar que si usted tiene gripe, tos o alguna infección de esta vía respiratoria, no la transmita a las demás personas. Entonces hay que cuidar a los niños y los ancianos, que son los que tienen problemas con las defensas. Hablábamos ahí de que los niños tienen algunas características fisiológicas en su vía respiratoria, tienen inmadurez en su sistema inmunológico o las defensas y tienen una rápida respuesta inflamatoria de la vía linfática, y esas tres condiciones hacen a los niños que se enfermen más que otras personas como los adultos o los jóvenes. Entonces hay que cuidar a los niños. En esta temporada que ya está comenzando el frío, tenemos muchos casos de infecciones respiratorias, ya sea gripe o resfriado común, ya sea de amigdalitis, de rinitis, de rinofaringitis, de sinusitis o de otitis. Entonces, todas esas infecciones son más comunes cuando el tiempo está muy helado. Entonces hay que cuídese usted, cuide a sus niños, trate de evitar que usted le transmita la infección a las demás personas, tomando medidas de prevención, como le mencioné, no estornudar ni toser delante de los niños, de los adultos mayores o de las demás personas, porque al estornudar o toser, en las gotitas que uno expele por la nariz o por la boca, al toser, ahí viajan los virus, las bacterias por el aire, y de ahí nosotros al inhalar el aire las adquirimos y nos van a causar infección, ya sea en la nariz, en la garganta, en los oídos, en las adenoides, en las amígdalas, que pueden llevar a un niño incluso a que lo tengan que operar, ¿verdad?, de las amígdalas o de las adenoides. Entonces lo importante es que cuando usted tenga un niño con tos, gripe, fiebre, mejor llévelo donde un médico para que lo evalúe y él constate si se trata de alguna de estas infecciones que hemos hablado. No toda secreción de nariz, o sea, no toda secreción en la nariz, estornudos es gripe, a veces son infecciones diferentes a la gripe, que estas infecciones no diagnosticadas o no tratadas pueden complicarse con sinusitis, con otitis o con amigdalitis o con adenoiditis, que son las infecciones que hemos hablado. Entonces hay que tener cuidado. Y en los niños pequeños hablamos de esas características que ellos tienen en la vía respiratoria que los hacen más propensos a tener infecciones. Entonces cuide los niños pequeños, y si usted ya se enfermó porque tuvo que ir a trabajar o anduvo fuera de su casa y en la calle agarró un virus, una bacteria, no lo transmita a su casa, cuídese lavándose bien las manos con agua y jabón después de tocarse la nariz. Mantenga la nariz bien limpia y trate de no toser enfrente de las demás personas. Son algunas de las medidas, y si ya se enfermó, pues busque un tratamiento, tome líquidos bastante. Cuando hay bastante secreción por la nariz o tos, hay mucha flema, hay que tomar líquidos bastante. Los líquidos ayudan a que las flemas sean menos espesas y usted pueda mejorar muy rápido. Aparte de que cuando usted tiene gripe, tos o una infección, mucha secreción por la nariz, pierde líquidos. A veces por eso le da sed bastante a uno cuando tiene gripe o una infección de la nariz o la garganta. Entonces hay que hidratarse. Ya medicamentos, pues lo único, siempre les digo que usted puede tomar si está cursando con una de estas infecciones que hemos hablado, puede tomar acetaminofén y bastantes líquidos
Y si toma algún medicamento pensando que es gripe y no mejora en 2-3 días, lo mejor es acudir donde un médico o un personal de la medicina para que le dé un tratamiento. Porque, como les decía, no toda secreción por la nariz es gripe. Hay madres que a veces, es que este niño tiene 15 días de tener gripe. No, las gripes son autolimitadas. ¿Qué quiere decir eso? Que una gripe normal, común y corriente, solo le va a durar 2-3 días. Usted toma algo para la gripe y se le quita. Pero si usted ha tomado algo para la gripe y no se le mejora, ya van 5, 7, 2 semanas, ya no es gripe. Ya es que tiene alguna infección que necesita ser tratada y específicamente, o lo mejor es que se la trate un médico, no se automedique. Es lo que hemos querido hablar en esta noche. Ya son las 9 de la noche. Recuerde que el programa son los días jueves de 8 de la noche a 9 de la noche, el programa Médico en su Casa. Y si usted es una persona que quisiera en algún momento tener una consulta o ser atendidos por nosotros, con gusto. Estamos ubicados con nuestra clínica que se llama Clínica Médica Familiar del doctor Denis Estrada, que es su servidor. Estamos ubicados en la placita Zanca. Ahí está nuestra clínica, en esta placita Zanca. Estamos en la parte de abajo. En la pared usted va a ver el rótulo de la clínica, ahí estamos ubicados. Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde. En algunas ocasiones cerramos al mediodía para almorzar. Entonces, si usted va al mediodía y está cerrado, nos puede esperar o trate de salir de su casa después del mediodía para que, no sé, a veces hay personas que llegan y nos dicen que está cerrado, ¿no? Pero que en ocasiones, si no tenemos pacientes, salimos a almorzar de 12 a 1. Y el horario va de 8:30 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados también damos consulta de 8:30 a 12 del mediodía. Esos son los horarios que atendemos en nuestra clínica ahí ubicada en la placita Zanca. Será un placer, un honor el atenderle. Si usted quisiera tener una consulta con nosotros, somos médicos generales con un buen tiempo de ejercer la medicina y gracias a Dios hemos obtenido mucha experiencia a través de los años, así que si usted nos quiere visitar para tener una consulta, pues en la placita Zanca de lunes a viernes de 8:30 a 4 y los sábados de 8:30 a 12 del mediodía. Que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche.